Pueden tomar su lugar. Gracias. La semana pasada veíamos cómo el ejército o el pueblo de Israel quiso enfrentar a sus enemigos en una manera inapropiada, usando el arca del pacto como si fuera un amuleto, como si Dios estuviera obligado a hacer algo por ellos solamente porque habían llevado el arca, y la derrota fue peor. Y esto nos enseñó algo: no podemos tener éxito en nuestras vidas si intentamos usar a Dios o las cosas de Dios como un amuleto para que nos vaya bien. Así que la tragedia o las tragedias que se dieron por estas malas decisiones fue, en primer lugar, obviamente la derrota de Israel, que fue capturada el arca por los filisteos y murieron los hijos del sumo sacerdote. Ya habían recibido una amenaza y no se arrepintieron, y finalmente murió el sumo sacerdote Elí, de la impresión de que el arca había sido capturada, porque él mismo aprobó que fuera llevada el arca y no detuvo esa acción errónea y pecaminosa. Finalmente muere también una de las nueras de él al dar a luz, y ella hace una declaración al ponerle el nombre a ese bebé que están haciendo ahí. Le pone por nombre Icabod, que significa sin gloria, porque el arca había sido tomada por los filisteos. Así que estaban en la vil ruina. No había sumo sacerdote, no había sacerdotes, no había el arca de la presencia del Señor, y estaban dominados por el yugo de los filisteos. En Primera de Samuel capítulo 7, pueden abrir su Biblia, espero que la traigan, o su celular o la aplicación que tengan. Antes de esto, pero déjalo ahí, en el capítulo 6, ese capítulo nos narra los estragos que Dios hizo con los filisteos por haber retenido el arca ahí con ellos. Ellos reconocieron que los daños que sufrieron por tener el arca se debían a Dios mismo, el Dios de los judíos. Ellos fueron más sensibles para reconocer al Dios de Israel que los mismos judíos. Para vergüenza de los judíos, ellos honraron y respetaron más el arca que los mismos judíos. Hay veces ocurre eso: el mundo de pronto es más respetuoso con las cosas de Dios que los mismos creyentes. Aunque no tengan conocimiento de Dios, al menos entienden que el Dios que decimos que adoramos merece cierto respeto, cosa que a veces no ocurre entre los que decimos que somos creyentes. Ahora, ahí donde está el Primera de Samuel capítulo 7, comienza a narrar cómo el arca fue regresada o devuelta por los filisteos, y ahora volvió a estar en manos de los judíos el arca. El arca duró 6 meses allá con los filisteos, y ellos no aguantaron el trato de Dios. Dijeron: esto es demasiado sagrado, esto es demasiado santo, mejor se lo regresamos a ellos. Habían quedado infestados de tumores y varias plagas que Dios permitió que ocurrieran porque se apropiaron del arca. Ahora, dice que vinieron los de Kiriat Jearim, ellos habían recuperado el arca de alguna manera y la pusieron en casa de Abinadab. El asunto es que el arca debió haber sido llevada a Silo, a donde estaba el tabernáculo, y fue llevada a una casa particular. Prepararon a un sacerdote, más o menos ahí cumplieron los rituales de preparación, y el arca estuvo en la casa de ese sacerdote 20 años. Es decir, el arca debía de estar en el lugar correcto. Lo que nos enseña esto es que la presencia de Dios debe de tener el lugar correcto en nuestras vidas.
Y en ese caso ellos hicieron un sustituto, no pusieron a Dios en el lugar en donde debían haberlo puesto, lo pusieron en una casa, cumplieron unos rituales para purificar a alguien y jamás nadie se ocupó de darle lugar a Dios y regresarlo a donde debía de estar, en el arca en donde Dios había de manifestarse. Así que ojo con esto, Dios debe de tener el primer lugar, el lugar correcto en nuestro corazón. La persona más importante en tu vida no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, es el Señor, y debe de ocupar el lugar correcto que Dios mismo ha pedido que le demos. Él ocupa el primer lugar, la supremacía en todas las cosas, el más alto honor se le debe a Él. Y bien, nos enseña algo, vamos a ir un poco más rápido con los versículos. Dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos? 20 años. Así que, escuche bien, el pueblo de Dios pasó 20 años sin la presencia de Dios. Porque Dios no había sido tomado en cuenta desde mucho tiempo atrás. En alguna manera Dios permitió que el arca estuviera en esa casa y nadie, absolutamente nadie le interesó. 20 años en ruina la nación, 20 años sin la intervención o la manifestación de la presencia de Dios ahí, 20 años sin que nadie buscase a Dios. La situación era deplorable. Israel había sido derrotado por los filisteos. No solamente había sido derrotado, pero estaba bajo el dominio de los filisteos. Y no solamente estaba bajo el dominio de los filisteos, toda la nación estaba en ruinas, las familias estaban destruidas. Y ahorita va a entender por qué. Aun cuando el arca había regresado a Israel, ellos no estaban mejor solo porque el arca estaba ahí. Había un problema mucho más serio. Algunos dicen, ya voy a ir a la iglesia y me va a ir mejor. Y pueden pasar años viniendo a la iglesia y las cosas no se componen en su vida y en su casa, porque hay un problema mucho más grande que no se resuelve solamente estar sentado. Yo no sé, cuando has conocido a la presencia del Espíritu Santo y pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días y no está la presencia, horas y no pasa nada, el Espíritu Santo no se deja sentir, no se manifiesta. Yo no sé qué piensan ustedes cuando ocurre eso. Hay veces que tenemos tiempos secos en la oración y está bien de vez en cuando, pero cuando pasan semanas y semanas y todo es sequedad y no hay presencia de Dios, deberíamos de sentirnos terriblemente desesperados. Ellos pasaron 20 años sin que Dios hablase, 20 años en ruinas, 20 años haciendo algunas cosas externamente correctas en el sentido de su religiosidad, pero 20 años sin que Dios estuviese activo haciendo algo en la vida de aquellos que decían que creían en Dios es verdaderamente terrorífico. Sin la presencia de Dios no pasamos a ser más que como cualquier ser humano sin Dios. Y todo está en ruinas. De hecho, hay gente que viene a pasar bajo el dominio del enemigo. Y eso ocurre. La escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces encuentra carne, encuentra lugar y el diablo devora, el diablo acaba, el diablo destruye, el diablo mata. En donde hay un vacío de autoridad, Dios no está operando debido a una razón que aún no se deja ver.
Y así estaban estos judíos. Ahora no se ve mucho movimiento de Samuel en estos 20 años. Era el profeta, era el juez de Israel, era quien les hablaba de parte de Dios. Así que tienes que imaginar las familias arruinadas, destruidas, humillados, avergonzados bajo el dominio de los filisteos. Todo el país no era muy diferente a cuando los romanos estaban en tiempos de Jesús. Era algo semejante. De hecho, hasta habían perdido mucho territorio geográficamente hablando. Los filisteos tomaron 5 ciudades muy importantes y ahí es donde se asentaron. O sea, Israel perdió territorio, perdió propiedades, y así es cuando el enemigo entra a la vida de alguien. Comienza a haber pérdidas espantosas, pérdidas monumentales. Y la respuesta vamos a descubrir que no es gritarle al diablo en la cara. No es gritarle al diablo: me vas a regresar 7 veces lo que me quitaste. No es esa la respuesta. Así que Samuel, adelante. Samuel, dicen algunos estudiosos de esto, que en esos 20 años estuvo viajando por todo Israel con un solo mensaje. Este es el mensaje que Samuel estuvo predicando durante esos 20 años a un Israel humillado, avergonzado, dominado por los filisteos. Y este es el mensaje, dice: si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová, quitan los dioses ajenos, a Astarot de entre ustedes, y preparan su corazón a Jehová, y solo a él sirven, y los librará de la mano de los filisteos. Alguien que quisiera arreglar esto superficialmente diría: ok, vamos a orar para que el diablo se aleje de aquí, de mi vida. Y Samuel va más al fondo. Les está diciendo: hermanos, su problema no son los filisteos. Su problema es que ustedes están pecando contra Dios. Tienen a otros dioses. Tienen a los Baales y tienen a Astarot. Y piensan que pueden tener a Jehová y a estos a la vez. Si ustedes se vuelven, en primer lugar dice, de todo vuestro corazón, que todo su ser, todos sus sentimientos, emociones, voluntad, deseos, anhelos, afectos se vuelvan a Dios. Primero es el arrepentimiento, es interno. Todos tus afectos, todos mis afectos deben devolverse a Dios. Toda tu pasión debe devolverse a Él. Le está diciendo Samuel a Dios: tu problema no son los filisteos, Israel. Tu problema no es el diablo. Tu problema es tu pecado, que le ha abierto la puerta a los filisteos. Pero si de todo tu corazón te vuelves a Él, y segundo lugar, lo manifiestas echando de ti todo lo que es idolatría, y entonces preparas tu corazón para servirle a Él, únicamente a Él, toda tu vida dedicada a Él, entonces Él te va a librar de los filisteos. ¿Por qué Dios habría de librar de los filisteos a Israel? Y ni siquiera lo estaban tomando en cuenta a Él. Le daban las migajas a Dios de su vida mientras estaban adorando a Astarot y a los Baales. Ahorita vamos a entender todo lo que eso significa. El yugo más pesado entonces que tenían sobre ellos no eran los filisteos, era su pecado. Los pecados que estaban cometiendo, la falsa adoración que estaba realmente succionando la vida de los filisteos, los estaba acabando. Ese era su problema. Y ese es el mismo problema de siempre. El problema no es el diablo, el problema no son los demonios, el problema es qué es lo que los atrajo a tu vida.
Lo voy a poner bien sencillo. Dios, líbrame del colesterol. No me quiero morir. Y oras y luego vas y te compras unas carnitas de puerco que te escurre la grasa. Tu problema no es el colesterol. Tu problema es tu adicción, tu esclavitud a la grasa. Dios, líbrame de las deudas, por favor. Y oras y vas a Coppel y te gusta un celular más moderno y sí, a crédito, tarjetazo. Tu problema no es la deuda, tu problema es la codicia, la falta de contentamiento. Tu problema no es pedirle a Dios que te ayude a bajar de peso. Tu problema es: tengo adicción a la comida. Tengo un problema de adicción a la comida, una ansiedad espantosa por comer. Ese es el entendimiento que necesitamos. Algunos dirían: líbrame de mi esposa, ya no la aguanto. ¿Por qué me diste esta mujer? No, este no es el problema. El problema es si has obedecido el mandato de amarla como Cristo a la iglesia, de sacrificarte por ella, de amarla incondicionalmente aunque no sientas nada. Ese es tu problema. Igual al revés. Ya no aguanto a mi esposo, ¿por qué me diste un hombre tan cabezón? Y vas y hasta le reclamas a Dios porque te lo dio. Tu problema no es tu esposo. Tu problema no es tu esposo, aunque cometan tonterías tu esposo. Tu problema es: estás honrándolo, estás respetándolo con todo, estás orando para que Dios haga volver su corazón, estás sirviéndolo, como dice la escritura, que te sujetes a tu esposo como a Cristo, aunque no es Cristo. Tu problema no es tu problema es lo que ha provocado tu problema. Tu problema no son los filisteos, tu problema es la abertura de la idolatría que le ha dado lugar al diablo en tu vida. Ese es tu real y más profundo problema. La idolatría por los alimentos. Hace años estaba en un evento con un hombre. Ese hombre tenía diabetes y en ese evento sirvieron unos pastelotes tan ricos. Y luego: oye, tú no puedes comer eso. Pues no, pero está bien rico. Échale ganas. Tu problema no es el diabetes, tu problema es una adicción desenfrenada por la comida, por las azúcares. Y si no entiendes esos pecados tan elegantes: ay, es que yo soy bien comelón, bien comelona. Esa es adicción, esa es esclavitud. No es broma. Cualquiera que peca es esclavo de ese pecado, y ese pecado es tu amo. Te está gobernando la adicción a comer, te está gobernando la adicción a la cama porque está muy rica. Y los perezosos vienen a pobreza. ¿Por qué no tengo dinero? Pues porque te la mantienes echado. No trabajas, eres un flojo. Ese es tu problema, el pecado. Ese es mi problema, el pecado. ¿Quieres que Dios te
libre de los frutos del pecado. Y Dios no viene a hacer eso. Dios viene a matarte en la cruz. Dios viene a acabar con la raíz que produce el tronco de la rebeldía y la oposición a la voluntad de Dios, para que ya no haya más frutos de pecado, sino frutos de justicia. Bien. Así que la respuesta no se dejó esperar. Israel empezó a responder y quitaron esos ídolos. Esa era una acción externa que se había derivado de una condición interna. Ahora, conozcamos a estos ídolos. Los Baales, la palabra Baal quiere decir Señor. Fíjate bien, la palabra Baal quiere decir Señor. Y un Señor es uno que está gobernando. Entonces ellos tenían muchos Baales que habían tomado de los filisteos. Los filisteos tenían muchos Baales. Así que si hay un Señor a quien sirves, ese es tu amo, te gobierna. Si vas detrás de un hábito pecaminoso, ese es tu Baal. Estás sirviendo a ese Baal y él te está gobernando. ¿Quién es el Baal escondido en tu corazón? Dices, no, yo adoro a Dios. Sí, pero hay un Baalito ahí que te está gobernando algún área de tu vida. ¿Quién es ese Señor que está escondido gobernándote tus hábitos alimenticios, tus hábitos de descanso, lo que sale de tu boca? Tu actitud hacia tus padres, tu actitud hacia tus hijos, es un Baalito, es un Baal a quien estás sirviendo porque dices, no, yo no voy a hacer lo que me dicen, yo voy a hacer lo que yo quiero. No, estás haciendo lo que Baal quiere, no lo que el Señor de señores quiere. Si te dicen que hagas algo en tu casa y no lo haces, entonces tu Baal es el que te está gobernando porque no estás haciendo la voluntad de Dios revelada a través de la boca de tus padres. Piensa eso, es idolatría. Pero a la vez estás adorando a Dios y todo lo que tú quieres, pero tienes esos Baales. Haces lo que esos Baales quieren. ¿Por qué? Porque hay una conveniencia en hacer lo que los Baales quieren. Los filisteos y los judíos tomaron muchos Baales. Y el Baal de Baales, que era el más grande de los Baales, era el Señor de la cosecha y de la lluvia. Así que si le ofrecían sacrificios, si hacían lo que ese Baal quería, entonces los iba a prosperar, iba a mandar lluvia, iban a tener cosecha, iban a ser ricos. Ahora, Dios quiere que prosperes, obviamente, pero ellos estaban yendo de una manera ilícita. El Baal de la tranza, el Baal de la extorsión, el Baal de robar de tu trabajo. Pues es que tengo necesidades, tengo que hacer esto porque si no, no me va a ir bien. Ahora, piensa esto. Israel en ese contexto tenía 20 años mal, quizás más. Pero desde que el arca había llegado, pasaron 20 años y no buscaban a Dios, buscaban a Baal. Seguían repitiendo ciertos pecados, ciertos rituales a esos falsos señores. Cuando tú cometes un pecado, te sientes mal. Y si no respondes a esa sensación de culpa que la conciencia te trae, tu conciencia se empieza a adormecer si lo vuelves a hacer. Escucha bien. Y si lo vuelves a hacer y sabes que está mal y aún te dicen, oye, eso está mal, y tu Baal te gobierna, tú sigues haciéndolo. Entonces pasa esto, que tu entendimiento se vela, se ciega. Y ya no sientes que está mal, ya te interesa más ir en pos de aquello que te está trayendo un beneficio temporal. Pero si persistes, dice Pablo,
de algunos que dice que hasta su conciencia está corrompida. O sea, no solamente adormecida, cauterizada, pero corrompida. ¿Qué es una conciencia corrompida? La conciencia te ayuda a discernir medianamente lo que está bien y lo que está mal. Pero una conciencia corrompida es aquella conciencia que te hace creer que lo que está mal está bien. Y lo que te están diciendo que hagas bien, no, eso está mal. Está corrompida, se echó a perder ese reloj, esa alarma que Dios le dio a todos los seres humanos. Imagínate 20 años de estar ofreciendo sacrificio a los Baales y a Acera. Necesitaban un milagro extraordinario para que su corazón se volviese a Dios con todo y para que pudieran dejar esos falsos dioses. Así que estaba la avaricia, el deseo de tener más de una manera ilícita. Pero Acera era aún peor. Astarot y Acera son primas hermanas. Astarot era la diosa del amor, del sexo y la fertilidad, si no me falla mi memoria. Y Astarot era una estatuota de una mujer desnuda a la que le ofrecían sacrificios, y básicamente esos cultos a Astarot eran orgías desenfrenadas. Porque querían tener hijos, querían tener descendencia, entonces tendrían cultos idolátricos y tenían cultos inmorales. 20 años haciendo eso. Su mente estaba trastornada. Es decir, estos cultos eran espantosamente inmorales, indecentes, perversos, depravados. Pero estaban adorando a Dios como podían. Y se lamentaban en pos de Dios. 20 años, pero Dios no hacía absolutamente nada. Y uno dice, qué bueno que yo no tengo Astarot. Astarot es para nosotros hoy en día la pornografía. Y algunos en las iglesias son adictos a la pornografía. Es el pecado secreto de muchos, pero conocido por Dios. La pornografía está a 1, 2, 3 clics en tu celular cuando te metes al baño o cuando estás en tu cuarto encerrado. Y no sabes que cada vez que abres una página pornográfica, cada vez se hace el nudo más fuerte y más esclavizante. Tu corazón está arrastrado a lo más profundo de lo más perverso, porque ya no te satisface lo que veías antes. Algunos justifican ese pecado porque quieren aprender antes de casarse. Y lo único que están haciendo es llevar ruina a su matrimonio. Algunos matrimonios justifican el ver pornografía porque ya están casados y eso es para adultos, finalmente es para adultos, pero están arruinando su matrimonio. Astarot vive en su recámara. Pero bueno, los israelitas comenzaron bien, arrojaron sus baales y quitaron las estatuas de Astarot. Espero que la respuesta aquí sea algo parecido. Así que después de que Samuel seguramente estuvo predicando a todo Israel esto, hizo una convocación nacional de todos los judíos en Mizpa. Mizpa históricamente es el lugar en donde hubo muchas reuniones precisamente para tener un comienzo nuevo en el Señor. Mizpa era el lugar del arrepentimiento y del abandono de todo aquello que ocupaba el lugar del Señor. Recuerde, ellos estaban en ruina, sus familias estaban en ruinas, estaban esclavizados de la pornografía, de la inmoralidad sexual, de la avaricia, de la codicia. Pero tenían a Dios en un departamentito. Y
el profeta Samuel los convoca a todo Israel después de haber predicado a lo largo de la nación en Mizpa, ese lugar del arrepentimiento, ese lugar de la separación. Ahora déjenme hago algo. Algunos de ustedes dicen, no, pues yo no tengo problemas de inmoralidad. Qué bueno, bendito sea Dios. No, pues no tengo problemas yo de idolatría, de amor por las riquezas, del dinero y todo eso. Está bien, qué bueno, bendito sea Dios. Pero esos no son solamente los pecados escandalosos a los cuales Dios nos llama a que abandonemos. En Efesios y en Colosenses nos dicen, abandonen toda inmoralidad, toda impureza de los pensamientos, toda inmundicia de sus actos, todo lo con lo que te contaminas en el mundo y te deleitas en el mundo sutilmente. Abandonen la lujuria, abandonen cualquier expresión de inmoralidad, dice Efesios. Y no solamente esto, la idolatría, pero aún más, despójense de la ira. Despójense del enojo, despójense de la amargura, despójense de la gritería, despójense de los celos, de la envidia, despójense de esas cosas que ustedes minimizan como una debilidad humana. Es maldad pura, porque aquellos que hacen estas cosas no pueden heredar el reino de Dios. No pueden. Así que no pienses que esto es para los inmorales solamente, o para los que aman la prosperidad económica por medios ilícitos. Cualquier cosa que sea pecado te roba la bendición que el Señor querría traer sobre ti. Tú puedes estar orando y gimiendo y todo para que Dios te bendiga, pero si no entiendes que hay situaciones, que hay pecados que te han esclavizado, pueden pasar 20 años y no ver resuelto tu problema. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu problema entonces? No es el diablo. Así que fueron convocados para que, habiendo mostrado su arrepentimiento, habiendo mostrado su arrepentimiento de dejar todo aquello, entonces Samuel oraría por ellos. ¿Te das cuenta que hacemos las cosas al revés? ¿Traes la vida al revés? Y tú y Dios y el diablo son los únicos que saben que estás atrapado en un pecado. Entonces viene la gente, ora por mí porque tengo este problema económico, así, así, así. Y a veces uno de tonto ora. Pues la realidad es al revés. La realidad es que cuando pidas que oren porque hay un problema serio en tu vida, ven arrepentido. Ven habiéndole confesado al Señor tus pecados y habiéndolos abandonados, no temporalmente, para que Dios te arregle. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cosechar. Así que cuando pidas, ora por mí, tengo este problema, examínate y ve si estás esclavizado de algo. No hagas pequeño tu Baal, es más grande de lo que tú crees. Un Baal es un señor, un Baal es alguien que gobierna algún área de tu vida. El apóstol Pablo les llama a estos Baales gobernadores de las tinieblas. ¿Por qué son gobernadores de las tinieblas? Porque mientras tienes un pecado oculto, ese gobernador te está gobernando. Están operando en el pecado secreto y está siendo controlado desde las tinieblas. Y tú no quieres sacar a luz tu maldad, tu pecado, entonces sigues esclavizado de esa influencia demoníaca. ¿Están escuchando? Así que cuando vienes a la luz, dices, esto es mi pecado, esto es lo que he estado haciendo en oculto. El diablo dice, ¡chin! Se me escapó. Pero mientras tú lo tienes ahí guardado,
que nadie sepa. No, si sabe alguien que estoy haciendo esto, ¿qué van a pensar de mí? Y el diablo se ríe, porque tu problema no es el diablo, tu problema es lo que está escondido. Así que ellos vinieron con una actitud de arrepentimiento. Habían sido convencidos de pecado. Escúcheme bien, hay gente que es convencida de pecado. Dice, híjole, si es cierto, estoy mal. Tienes esa convicción y te duele, pero la convicción de pecado es nada si no respondes a esa gracia. Si no respondemos a la llamada al arrepentimiento, no sirve de nada que te sientas mal por tus pecados. Tiene que haber una respuesta. Ellos hicieron algo más, por favor. Y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Juzgó quiere decir, ¿qué ondas? ¿Qué están haciendo ustedes? Esto está mal. Fue juez para decidir en los problemas que estaban ocurriendo de raíz en Israel. O sea que no fue una reunión así de 5 minutos. No era una reunión en la que podías estar viendo el reloj y decir, esto ya se tardó demasiado. Era un problema nacional que requería una solución radical. Nadie podía moverse de ahí hasta que sacaran los trapos sucios que le habían abierto la puerta a los filisteos. Todos queremos soluciones rápidas. Ya lo confesé, ya, ahora sí, bendíceme. Era un examen profundo del corazón, de la conciencia de cada uno de los judíos. Estaban en Mizpa, en el lugar del arrepentimiento y en el lugar del abandono de todo aquello que estaba mal. Y luego dice que sacaron agua y la derramaron delante del Señor. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel al aventar agua así en la tierra? Esta era una expresión no solamente de luto, de dolor, pero era como decirle a Dios, Señor, si pudiéramos llorar tantas lágrimas por nuestros pecados, para llenar esta cubeta lo haríamos, pero ¿sabes qué? Vamos a hacer todo lo mejor que podamos. Y arrojaban esa cubeta. En Lamentaciones, el Espíritu Santo le dice al pueblo de Dios, levántate y da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. El Espíritu Santo a veces nos insta a que lloremos de dolor por nuestros pecados, por nuestra condición miserable. Derrama como agua tu corazón. Llora por tus pecados. Ahora, aquí te va algo bien importante. Dice, ayunaron. ¿Qué tiene que ver el ayuno con todo esto? El ayuno no quita pecados. Solo un sacrificio, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, ¿qué estaban representando ellos con el ayuno? Esto es supremamente importante para la vida, ayuno. Y voy a tomar esto partiendo de donde Jesús llega con los discípulos y quisieron echar un demonio y no pudieron. Y Jesús le dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Y va y saca el demonio. Y los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos si usamos la misma formulita? Y hasta le dijimos 3 veces, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tiene que funcionar, y no funcionó. No, dijo, esta generación, este género no sale sino con ayuno y oración. Aquí te va, ayuno. ¿Por qué Jesús dice esto? Hay 3 cosas que Jesús nos está enseñando en esa palabra acerca del ayuno. Ve, ¿has ayunado? ¿Has ayunado?
¿Qué sientes cuando ayunas aquí en tu cuerpo? Debilidad. ¿Qué más? Dolor, hambre. ¿Sientes dolor? Duele la panza de hambre. Si es un ayuno prolongado, ¿verdad? ¿Te duele? ¿Sí o no? El ayuno te permite identificarte con el dolor de aquella persona a la que vas a desenchamucar. Está sufriendo. Una persona endemoniada está sufriendo. ¿De acuerdo? Entonces cuando tú quieres ir acá de Superman, echar fuera demonios, ni siquiera sientes compasión por el sufrimiento de esa persona. Pero el Señor te dice, esta situación necesita tu compasión. Así que más vale que ayunes. Identifícate con el dolor de esa persona que está sufriendo. Identificación con el dolor. La primera razón del ayuno en este contexto. Segundo, cuando comes te sientes fuerte, ¿cierto? ¿Sí? Así que si no ayunas quiere decir que estás yendo en tus fuerzas. No comes, te sientes débil. Estás reconociendo dos cosas. Estás reconociendo que aquello puede más que tú. ¿Entiende? Hay problemas que son más fuertes que tú, excepto que esta tercera parte entre en acción. En esta debilidad reconoces que solamente Dios puede hacer aquello. Ya no estás confiando en tus fuerzas, sino estás permitiendo que en tu debilidad se manifieste el poder de Dios. ¿Vamos comprendiendo el asunto del ayuno? El ayuno no es una dieta, no es para bajar de peso, aunque es un buen ejercicio para bajar de peso. Ahora, Israel ayunó, no iban a desendemoniar a una persona, iban a desendemoniar a una nación. Y primero tenían que entender algo. El dejar de comer era una identificación con el dolor que su pecado había provocado a Dios en primer lugar. Si no entendemos que nuestros pecados contristan a Dios, entristecen, lastiman a Dios, la manera de entenderlo, así muy tranquilamente, ponte a ayunar. Ayuna y siente ese dolor, y cuando sientas ese dolor del hambre digas, wow, qué horrible se siente. Pues Dios se siente peor por tu pecado. La nación se siente espantosamente quebrantada por los pecados. Mi familia está quebrantada, está sufriendo por mis pecados. Y este ayuno me recuerda lo que está sufriendo mi esposa, lo que está sufriendo mis hijos, lo que están sufriendo mis padres por mi pecado. Tiene que recordarme algo práctico, que mi pecado provoca dolor a Dios y provoca dolor a los que están alrededor. Y estás invocando la intervención de Dios, la gracia, la misericordia de Dios cuando estás ayunando. Señor, en mi debilidad perfecciona tu poder. No puedo vencer esto. No puedo vencer mi miserable carácter, mis hábitos pecaminosos, pero tú sí puedes vencer. El ayuno no vence el pecado. Estás reconociendo que en tus fuerzas no puedes. Estás comunicando algo al mundo espiritual. Estoy bajando la guardia. Estoy dejando de luchar en mis fuerzas. Estoy reconociendo que hay algo más fuerte que yo. Pero estoy reconociendo también que porque he lastimado el corazón de Dios y he lastimado a mucha gente con mis pecados, necesito la intervención de Dios. ¿Estamos? Por eso ayunaron. Y porque no podían llorar más de la vergüenza y del dolor de sus pecados, agarraron agua y la aventaron. Así quisiéramos llorar, Señor, por nuestros pecados. Quisiéramos deshidratarnos del llanto delante de ti para demostrarte que en verdad nos duele lo que te hemos hecho con nuestros pecados, lo que le hemos hecho a nuestros hijos, lo que le hemos hecho a nuestros padres, a nuestro cónyuge, a la iglesia. Quisiéramos llorar mares, Señor.
Ya debo de acabar. Y confesaron a viva voz su pecado. Dijeron, hemos pecado contra Dios. Sin confesión no hay intervención de Dios a tu favor. Tienes que llamarle a tu pecado, a tu Baal, como es. Tenemos que llamarle, iglesia, a aquello que el Espíritu Santo te está mostrando que está mal en tu vida. Tenemos que llamarle como es. Escúchate hablar a ti mismo, joven, señorita, cuando le hablas a tus papás que estás molesto, molesta. ¿Cómo le resistes? Escúchate cómo se oye tu voz. Eso se llama rebeldía. No es que tengo mal genio, rebeldía. Te opones a la autoridad de tus padres. Escúchate cómo le hablas a tu esposa. ¿Cómo la tratas a tu esposa? ¿Cómo le hablas? Pues es que ella sabe que yo soy así. No, eso se llama deshonra. Y Dios te llama a honrar a tu esposa como vaso más frágil. Así, ponle nombre. Ponle nombre, claro, porque Dios quiere que admitas, que reconozcas. No que estés como Adán, la mujer que tú me diste. Él hubiera dicho, ¿sabes qué? Soy un idiota. No cuidé el huerto. No cuidé a mi esposa, no la protegí. Ten misericordia, por mi culpa fue engañada por el diablo. Perdóname y perdónala a ella. Dios lo único que quiere es que admitas: este es mi pecado, he pecado delante, mi familia ha pecado así delante de ti. Debo ir más rápido. Así que no puedes estar bien con Dios si no hay confesión, si no admites cuál es tu pecado, qué es lo que te está carcomiendo el alma, qué es lo que está succionando tu vida espiritual, qué es. Dios sabe qué es, pero quiere que tú y yo lo admitamos. ¿Qué es? Así que conforme Dios nos convence de esos pecados, y sé que el Espíritu Santo está obrando en algunos y ahí viene la lista, entonces tienes que admitir tu culpa y recibir el perdón del Señor, recibir la limpieza del Señor. Obviamente estás determinado a abandonar aquello, sean acciones, sean palabras, sean actitudes, sean pensamientos, sean omisiones. Ahora ve, ¿me das el Salmo 51, mija, por favor? Algunos de ustedes conocen ese salmo, otros no. Ve cómo el rey David escribe esto cuando fue confrontado por el profeta Natán acerca de su pecado. Los pecados de David eran codicia, codició a la mujer, a la vecina que se estaba bañando en el patio, lujuria, abuso de autoridad porque era el rey, adulterio, engaño y finalmente asesinato. Pueden ser derivados muchos pecados de ahí. Entonces él es confrontado y responde, dice: he pecado contra Dios. Y escribe este salmo después de que él se arrepintió. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Más rápido, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Pausa. ¿Está tu pecado siempre delante de ti? Es decir, ¿sabes en qué estás ofendiendo a Dios? Piensa, eso es serio. ¿Está tu pecado, tus actitudes, tu manera de hablar, tu acción, tu pereza, lo que sea, está delante de ti? ¿Eres consciente? Es importante.
porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado está siempre delante de mí. 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él está reconociendo eso. Él es el único santo. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Está reconociendo su inclinación al pecado, su naturaleza pecaminosa. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Él se sentía miserable, triste, no había gozo, había pecado contra Dios y Dios lo había confrontado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cuando Dios te visita y te redarguye de pecado, ocurre algo tan electrizante, porque Dios te revela que Él estuvo viendo todo lo que hacías malo. Todos nuestros pecados son delante de Él. Todos. No hay ninguno que Dios se voltea. Pero David le dice: por favor, quita tus ojos de mis pecados, me siento avergonzado. Esto es lo que estaban haciendo los israelitas. Borra todas mis maldades. 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Él no está diciendo: no me quites de este rey, no me quites el ministerio, no me quites mi trabajo. No, Él está diciendo: lo más preciado que tengo eres tú. Lo único más valioso que quiero retener eres tú. No es la corona, no es una posición, es tu presencia, la necesito. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué dichoso es aquel que es perdonado, qué gozo, qué libertad. Entonces, ahora sí, entonces cuando me hayas limpiado, cuando me hayas perdonado, cuando me devuelvas el gozo de la salvación, voy a decirle a los que están mal que se arrepientan. No antes. Y se convertirán a ti. 14. Líbrame de homicidios, no quiero volver a pecar, básicamente. Oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Dios había pedido sacrificios, pero nunca aceptará nuestras ofrendas cuando nosotros aprobamos una vida de pecado. No quiere eso Él. No me traigas sacrificios, no me cantes canciones si no te vas a arrepentir de tus pecados, si estás consciente de tu maldad. No quieres sacrificios. Si me los pidieras, yo lo haría. 17. Los sacrificios de Dios, los verdaderos sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Quebrantado y humillado, he pecado contra Dios, he hecho lo malo delante de Él, me duele haberle ofendido. Haz bien con tu benevolencia a familias con propósito. Edifica los muros de tu iglesia, Señor. 19. Entonces, cuando Dios haya restaurado todo, te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemado. Entonces se ofrecerán becerros en tu altar, no antes. No antes. Vuélveme a primera de Samuel. Escúchame bien, los filisteos vieron a toda la bola de judíos israelitas ahí llorando, quebrantados, gimiendo, y estaban viendo a los filisteos: hey, mira, se reunieron allá, toda esta bola, vamos a atacarlo, no va a ser que se nos rebelen. El diablo sabe que cuando tú empiezas a buscar a Dios de todo corazón, va a intentar frenarte. Te menosprecia, y mucha gente nos menosprecia cuando lloramos delante de Dios. Mira estos debiluchos llorando, lloriqueando delante de Dios.
Pero hay algo poderoso sucediendo cuando alguien se humilla delante de Él. Dios está levantándose de su trono para intervenir en favor de aquellos que en verdad se arrepienten, abandonan su pecado. Dios está dejando su trono y va a entrar en acción. ¿Ven lo que sucede enseguida? Lo que sigue, 8. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ya no había mucha confianza en sus propias fuerzas, ¿te das cuenta? Ahora están pidiendo la intervención de Dios. Ora por nosotros, porque estos van a venir y nos van a acabar de arruinar. Samuel hace algo impresionante. Samuel tomó un cordero de leche, un bebé, un cordero, y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová oyó esto. Ellos se habían mostrado su arrepentimiento, habían mostrado que les dolía haber pecado contra el Señor, habían reconocido que la raíz de sus problemas eran sus propias desviaciones y perversiones. Pero eso no se iba a quedar impune. Dios tiene que castigar el pecado. Escuche bien, Dios no simplemente perdona y se olvida. No, hay una balanza de justicia. Se tiene que pagar por estas ofensas. Y lo que hace Samuel, inspirado por el Espíritu Santo, toma ese cordero y es como si le dijera: Dios, lo empieza a picotear, lo empieza a matar, despedazar, y dice: esto es lo que merecemos por nuestros pecados como nación. Pero te damos gracias, es como si te damos gracias por aceptar este sustituto. Entonces, cuando ofreció a ese cordero, Dios se levantó, hizo que los filisteos tuvieron una experiencia del terror espantoso de Dios. Dios hizo que rugiera el cielo sobre los filisteos, se confundieron, se asustaron y ya no pudieron más pelear contra Israel. El ejército de Israel se levantó y derrotó a los filisteos. Y una cosa, las tierras que los filisteos les habían quitado, las recuperaron. Los filisteos a partir de ahí no volvieron a molestar hasta que Samuel el profeta murió. Los filisteos jamás volvieron a intentar molestar a Israel. Pero ve todo lo que tuvo que ocurrir. Queremos las soluciones así. Queremos la victoria así. Queremos un milagrito así, de una varita mágica, y que se acaben nuestros problemas. Y no estamos muy dispuestos a examinarnos y decir: ¿qué está mal en mi vida? ¿Qué está ofendiendo a Dios en mi vida? ¿Cómo le di lugar al diablo? ¿Cómo el diablo adquirió un derecho sobre mí? ¿Por qué? Ahora, no todos los problemas son necesariamente del diablo, ¿de acuerdo? Son malas decisiones. Muchas veces son malas decisiones, a veces son pecados claros, abiertos, que dejan la puerta abierta al enemigo. Cuando hay un pueblo, cuando hay un hombre, una mujer, una familia, una iglesia que entiende que su problema no es el diablo, que su problema no es las deudas, que su problema no es el colesterol, que su problema no es lo que le llama problema, sino su problema es lo que originó aquello. Confiesa sus pecados, se duele, inclusive busca a Dios en ayuno, diciendo: Dios, me duele haber pecado. No tanto como a ti te duelen mis pecados, pero me duele haber pecado, me duele haber causado daños con mis pecados, con mis malas decisiones. Entonces Dios está listo, porque Él no va a dar su gloria a nadie. O lo glorificamos o Él no interviene. Que te quede muy claro, esto no es solo en el Antiguo Testamento. Continuamente la palabra en el Nuevo Testamento nos llama
arrepentimiento, a volver a Él, a volver nuestro corazón a Él con todas nuestras fuerzas, con todo lo que podemos. Hay algo radical en tu vida, algo que está ahí, los Baales o los Astarot, cualquier Dios falso al cual te estás sujetando y por eso no cambias. Tienes que reconocer que hay algo que te está controlando, que es más fuerte que tú. Y no digas, no, nadie es más fuerte que yo. Espérate. Dios está ahí, observando cómo estás luchando en tus fuerzas en contra de aquello y creyendo que Dios va a intervenir. Y no va a intervenir, excepto que le quites el derecho a aquello que te está dominando. Excepto que renuncies a tu confianza en esos Baales, que dejes de justificar tus malas decisiones, tus malas acciones, y dejes de ser un bebé y crezcas y te hagas responsable de tus acciones. Que le digas a Dios: yo he pecado contra ti, yo he hecho lo malo, yo he deshonrado a mis padres, he sido un salvaje con mi esposa, he sido una grosera y irrespetuosa con mi marido, he sido un salvaje con mi hermano, con mi hermana, he sido un inmoral silencioso. Lo que sea, hoy tiene que haber un mispa, un venir a ese lugar de reunión, de arrepentimiento y de abandono, para que entonces le des derecho a Dios de que intervenga en tu favor. Mientras Él no intervendrá. Y si necesitas ayunar, ayuna para que le muestres a Dios que te importa lo que Él siente, que te importa el daño que tus pecados has hecho, y que no puedes en tus fuerzas arreglar lo que Él es el único que puede. Ya no tú, no tus fuerzas, no tu sabiduría. Alguien venga en el piano. ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? ¿A dónde está apuntando la flecha? Recuerda, no vayas a los síntomas. ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu Baal? ¿Qué es tu Astarot? ¿Qué es? ¿Quieres ser libre? No lo hagas por impulso solamente, lo que voy a hacer ahorita. Hazlo porque en verdad hay algo que el Espíritu Santo está hablando. ¿Quieres ser libre de tu Baal, de tu Astarot? Ponte de pie.